Discapacidad visual. Experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asignatura Educación Inclusiva. Curso de Formación Pedagógica, Grupo 02, Universidad de El Salvador, 2014. Mi nombre es Armando Madrid, soy una persona ciega, clasificación B1 ciego total, ya que hay dos términos en el sector ciego, baja visión y pues ciego total, o conocido como B1. ¿Qué carrera estudia Armando? Bueno, estudio también la licenciatura en periodismo de aquí de la Universidad de El Salvador, y si todo pues nos sale bien este año, pues esperamos finalizar con el trabajo de tesis ya en la otra hasta llegar a la graduación. ¿Cuántos años lleva cursando la carrera? Bueno, ya llevo como alrededor, ya voy para 9 años, digamos así, porque siempre ha habido atrasos, porque se han dado casos de que he tenido algunas asignaturas complicadas y hay otras que los grupos se han llenado rápido, entonces no he podido inscribir a tiempo y eso ha sido unas pequeñas complicaciones. Y como venimos hablando de lo que es inclusión, entonces ha sido un reto que uno se ha tenido que enfrentar en esta institución. ¿Qué tanta apertura hay en esa carrera para personas con discapacidad visual? En la carrera de periodismo de aquí en la UES tenemos ya dos periodistas que somos del sector ciego, del sector ciego o discapacidad visual, pero hay una diferencia, que la persona que salió, el compañero, el licenciado, pues él es de baja visión, entonces para sus clases él utilizaba bastante lo que es la escritura en tinta, se le llama cuando se escribe con lápiz o lapicero, de esa forma, entonces él ocupaba bastante ese formato de escritura en tinta. Y en mi caso, pues yo soy ciego total, es el primer ciego que cruzamos esta carrera utilizando todos los mecanismos que yo he ido implementando en la carrera, sumándome a la metodología de los docentes, al criterio de trabajo de cada uno, con mis metodologías, que es el método Braille, grabando clases y de esta forma. ¿Qué tan difícil ha sido cursar la licenciatura en periodismo? Pues, digámoslo que en una cierta manera el reto ha sido grande hasta para mí también, porque en un inicio me gustaba hablar de comunicaciones y ya buscaba esa especialidad profesional que hubiera en la educación superior, y fue así como me llamó la atención aquí en la UE. Luego, al conocer un poco las asignaturas, el programa que se tiene, entonces muchas materias me llamaron la atención y otras que no mucho, pero también como dentro del pénsul hay que cursarlas, entonces nos quedaba de otra que buscarle un mecanismo para poderla estudiar sin mayor dificultad. Pero sí han habido algunas asignaturas que sí han sido un poco difíciles y otras, por decirlo en teoría, un poco de más, tal vez no facilidades, sino que llamémosle accesibilidad, porque dependiendo de la asignatura, así es como se ha ido pues crear de mi parte la metodología. ¿Cómo ha influido la relación docente-estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Armando? Eso es muy bueno que se dé entre las dos partes, el estudiante con el docente, porque eso solo se da, si ustedes pueden notarlo, en lo que es básica, y ya a partir de la educación media o bachillerato para la educación superior, eso ya se pierde. En este caso, en la educación superior, lo único que es básico que se conozca con el docente, el estudiante, es cómo el estudiante le puede dar algunas ideas para poder implementar en la clase, conocer si tiene algunos problemas. Allí queda el criterio de la persona, del estudiante, si ya él se rebusca o le pone interés y desempeño a querer llegar a ser profesional, al igual que los demás estudiantes convencionales. ¿Estaban capacitados los docentes de periodismo para atender a un estudiante con discapacidad visual? Pues haciendo un poco de memoria del recorrido de todo mi nivel académico hasta la fecha, hasta la educación superior, que yo sepa, que yo me haya consultado, platicado con maestras, docentes, hasta la fecha no, sino que han sido de las dos formas. Una, porque en el proceso conmigo han ido aprendiendo, y la segunda porque tal vez han conocido
algún familiar o algún amigo que tiene algún tipo de discapacidad, no necesariamente la discapacidad visual, y no es que se hayan preparado, porque decir que aquí en el país alguien que capacite a estos sectores no lo hay. Revisando un poco atrás, en básica, los profesores que yo estaba con tercer ciclo, en ese momento también había un apoyo por parte del Centro de Rehabilitación para Ciegos, Eugenia de Doña, que ellos tenían un programa que el estudiante que salía de esta institución y se incorporaba a una escuela regular, con el tiempo ellos visitaban a los estudiantes para ver cómo iba, ver cómo iba el docente, cómo iba el desempeño del estudiante en esos niveles, ya en la escuela regular, donde no hay estudiantes con discapacidad. Eso es lo que se tenía antes, pero hoy pues ya lo que es a nivel de educación superior no se da. ¿Fue diferente el proceso evaluativo para Armando que el de sus demás compañeros? No, fueron iguales, por decirlo así, solo lo que cambiamos era el mecanismo. Por ejemplo, que los compañeros en la evaluación tenían 5 preguntas, ellos las tenían en texto, entonces igual, dependiendo de la situación, del tiempo del docente, lo hacíamos de la siguiente forma. Si le quedaba tiempo, entonces en esa clase el docente me dictaba las preguntas, yo las pasaba a braille, luego las desarrollaba, y después de que había finalizado evaluar a los demás compañeros, nos reuníamos un momento y ahí se las leía la respuesta. Ya él las marcaba y luego pues él tenía su resultado. No lo daba ahí mismo en ocasiones y en otras veces sí, sino que esperaba evaluar a los demás compañeros para entregar en general ya los resultados. O si no, otra forma, un segundo mecanismo es que igual me dictaban las preguntas, yo las respondía y pues me quedaba tiempo, pues es lo que hacía, él se llevaba la hoja en braille, porque aquí como mencionamos que no está capacitado, no maneja el método, entonces se llevaba la hoja y en otro momento lo mismo, nos reuníamos, se lo leía y pues evaluaba. O una tercera forma era que hacía ahí mismo, y hacía la evaluación de forma oral, que yo daba pues las respuestas y las iba copiando y al final pues también se llevaba los resultados. ¿La relación con los demás compañeros facilitó el proceso de aprendizaje? Los mismos compañeros que colaboren, y eso se da más con la lectura o con una búsqueda de información en una de esas partes, o incluso aquellas que tienen las facilidades, pues tener el apoyo de las familias que están en todo momento, pero los que en mi caso, los que no, siempre ha sido así con amigos. Y lo más curioso también que se da a veces es que sí se da el caso que sí han sido compañeros del mismo curso, de la misma asignatura, y si no, pues han sido compañeros de otras materias, de otros niveles, incluso esta gente que es fuera de aquí de la U, y no los mismos que están allegados, pues porque, no sé, se da esta situación están conociendo el caso, conocen a las personas, pero no sé por qué siempre son los que se quedan con esas frases, ese comentario de que, la persona con discapacidad tiene mucha capacidad, tiene inteligencia y lo demás. O sea, pero no se tocan en el punto en qué podemos ayudar, en qué lo podemos colaborar. ¿Qué espera Armando del nuevo enfoque inclusivo en la educación? Es muy interesante, y ya que en estos nuevos tiempos, en estos nuevos siglos que vamos ya en estas fechas, de la historia, pues la humanidad, o sea, ya hay muchos avances y creo que hoy pues es el momento de aprovechar estos cambios, porque pues como todos que hemos tenido la oportunidad de estudiar un poco la historia, conocemos cómo eran nuestros antepasados. Si imagínense que hablamos del oscurantismo en la área convencional, o sea, al sector con discapacidad, de cómo se veía para esa fecha, pues o sea, muchos de estereotipos que todavía a lo lejos se vienen generando, que las personas con alguna discapacidad es porque alguna maldición, algún castigo, y son cosas ya del pasado, pues o sea, hoy podemos dar espacio a lo que es la ciencia. Ya mucho que se ven hablando del término también de inclusión, y solo se ven haciendo en forma teórica, porque a la hora de la práctica pues hay ocasiones que deja mucho en qué decir, porque se da otra situación y ya que a veces nos dicen que el sector con discapacidad a veces que no está muy conforme, pero se da porque se dan varias situaciones.
Primero, porque a veces como se utiliza la imagen de persona con discapacidad para lucrarse, que están en algún cargo, en algún puesto. Ya campañas, una verdadera campaña de sensibilización, como se menciona, sin ningún tipo de beneficio, pues, sino que el beneficiario que sea la persona con discapacidad, porque sabemos que, como les decía hace un rato, hace un instante, o sea, hablamos de que tienen mucha capacidad, que son inteligentes, pero nos quedamos con el comentario y no decimos por qué no le dan oportunidad de que se pueda desempeñar en el área laboral, en el área académica, en el área familiar, en el área, en la área que le usa directamente la persona con discapacidad que quiere llegar a hacer el futuro. Ahora conozcamos la experiencia de un docente que atendió a Armando en las asignaturas audiovisuales. Al principio, como las materias aquí se parten en dos, es teoría y práctica, y las dos están vinculadas. Al principio, cuando vino Armando, yo le consulté a la docente teórica de la materia y le pregunté que cuál iba a ser su forma de abordarlo y que entre los dos buscáramos una forma de vincular el trabajo, pero nunca nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo fue el proceso de enseñanza-aprendizaje en Audiovisuales 1? En radio lo bueno es que el equipo es análogo. Básicamente, si vos te fijas, se trata de tocar. Ya, entonces, él tiene mucha destreza en eso. Y lo que hacíamos era, él podía locutar, de eso no había problema, escribíamos el guión en braille. ¿Ya? O sea, el guión en braille yo no lo entiendo. ¿Ya? Pero sí entendía lo que leía, y él lo leía del papel porque no quedaba de otra, no le daba chance de inventar. ¿Ya? Entonces él leía su papel, él mismo grababa a sus compañeros, él ecualizaba, porque todo esto se trata de tocar, y lo grababa caseteando, o sea, agarraba el cassette y no había problema, no se trataba de fotografía, ¿ya? Sino que ocupamos todo el equipo análogo, él editaba análogamente también. No ocupábamos la computadora, como todo lo hizo análogo, que era su fuerte, y es su fuerte porque yo ahorita creo que Armando está en radio, entonces lo puede hacer con un cassette. ¿Cómo fue el proceso de enseñanza-aprendizaje en Audiovisuales 2? En cuanto a video, en video el problema era, para empezar, era saber las bases que traía fotografía. Fotografía es una materia completamente visual, entonces si la logró pasar, quiere decir que algo, aunque fuera magia, tuvieron que haber hecho. ¿Ya? Entonces el problema recayó en mí cuando yo lo retomé, porque los planos, ángulos y movimiento de cámara, que era todo visual, no lo sabía dimensionar realmente. ¿Ya? Entonces no hubo nadie dentro del departamento, de la facultad, que te diga cómo tratarlo, porque somos una universidad que como inclusiva creo yo que no hay ningún programa real donde un docente pueda abocar, mire, tengo a este alumno con deficiencias auditivas o deficiencias visuales. Entonces, ¿cómo afrontó esta nueva situación educativa? Fue por iniciativa propia y fue un hacer aprendiendo, ¿ya? Porque él sí tenía la noción de cómo es el cuerpo humano, o sea, él, si yo no sé si le has preguntado eso, pero él es masajista, ¿no? Ah, pues él es masajista, entonces tiene la noción del cuerpo humano. Por ejemplo, los planos que son básicamente cuerpo humano los hicimos tocados. Ya, o sea, es como que vos vinieras, vení, te voy a enseñar cómo, vaya. Es como que vos vinieras y yo fuera ciego, ya. Entonces yo vengo y te digo, va, plano medio, tocala a ella. Entonces te toco, el plano medio va de la cabeza hasta la cadera, ya, hasta aquí. Entonces Armando te tocaba y después retrocedía manteniendo el cálculo y así el plano. Entonces que él empezaba a hacer otra vez el cálculo con la distancia de dónde estaba la persona, ¿ya? Entonces nosotros corregíamos planos, o sea, le decíamos, no, Armando, está muy bajo, estaba apuntando más abajo del plano que necesitamos, hacerlo más arriba, cerrar un poquito el lente, que todo eso era táctil, ¿ya? Entonces nos tocó de esa forma intentar aprender, que él aprendiera los planos, y realmente los aprendió. ¿Fue diferente el proceso de enseñanza-aprendizaje para Armando? Todo es práctica, ¿ya? O sea, como aquel tiene una ventaja que tiene bien desarrollado el sentido del tacto. Entonces con Armando el detalle era que, por ejemplo, a los jóvenes normales, digamos, sin discapacidad, se les daba el laboratorio a una
velocidad vertiginosa, o sea, miren, se pone así, se hace así. Con Armando todo era tocar, o sea, vaya Armando, está un trípode, ajá, va chivo, se pone así. Ya él lo ponía, no Armando. ¿Y lo lograba, pues? Sí. Por eso, porque cuando lo hacíamos con él, o sea, las correcciones eran, no Armando, pusiste mal esta piecita del trípode, ya, toca, ¿por qué está mal? Toca. Ya, o sea, la idea para mí era que él con sus manos tocara y viera lo que uno le estaba corrigiendo. ¿Ya? Eso era lo que yo buscaba, o sea, intenté agarrar el fuerte de él, que era el táctil, ya, y empezarlo a agarrar y vaya, toca aquí, esto está mal por esto, toca. Ya, y él cuando tocaba decía, ah, sí, porque también estaba más acostumbrado a ver por las manos. ¿Qué herramientas utilizó para el aprendizaje de Armando? Para la edición en video, fíjate que empezamos a intentar con un programa, ya, creo que se llamaba Natural Dragon Speaker, ya, que es un programa que te lee todo lo de la pantalla de la computadora. Y el problema que nos dio fue que el programa realmente leía todo lo de la pantalla, ya, y te decía las herramientas, por ejemplo, tijera, cortar, no sé qué, pero no te leía el video, ya. Entonces lo que empezamos a hacer era a base de audio. Ya no se llegó a un término que él pudiera ocupar el programa al 100%. Lo más que ocupó el programa, digamos, como él editaba audio en el programa, ya no veía las imágenes, sino que él escuchaba lo que decían las imágenes. Fue iniciativa de los dos. Él me dijo, yo he escuchado que hay programas que leen la ventana, ya, y entonces me puse a buscar uno. Y dentro de esos encontré ese que leía todo lo de la pantalla, ¿ya? Y habían otros que él me mencionó que eran igual de buenos, pero nosotros decidimos por ese. Pero no sé si ahora servirá para lo mismo. Ya, puede ser que la empresa haya cambiado. ¿La metodología de evaluación fue en grupo o individual? Mientras lo tuve en audiovisuales, radio, audiovisuales, videos, sin entrar a presentación, todo lo de era individual. Ya, todo lo de era individual, aunque se escuchara como medio feo porque está discriminando, pero era la mejor forma de hacerlo. Mientras los compañeros resolvían un problema rápido con el que nos quedábamos, va chivo, armando planos, y agarrábamos a una persona que Armando ya sabía quién era, o sea, y la gente, la persona, hombre o mujer, sabía que iba a ser víctima de Armando, o sea, ¿por qué? Porque tocábamos, ¿ya? Entonces era como, con ellos tenemos confianza, hagámoslo con ellos, ¿no? Plano medio, ya iba él, tocaba y va, plano medio es aquí, va, chivo, ¿ya? Y en radio era más fácil porque radio él le gustaba la radio y el mundo de la radio análoga él lo dominaba bien. Se limita el trabajo porque en la radio afuera él no va a editar con cassette. Pues Armando, creo yo que está en Radio Nacional, creo. Entonces allá él lleva su grabadora con cassette o digital, ya, y hay un editor que le ayuda. Entonces, ya, pero sí Armando trabajó eso en análogo. Sí recuerdo que Armando venía y me comentaba ciertos problemas. Mira que por ejemplo nadie me presta una cámara, ya, pero Armando tenía otra ventaja sobre el tema, ya, su misma discapacidad. Ajá, Armando entraba en conciertos gratis y podía entrevistar a las personas, entonces entre todos los que estaban ahí le ayudaban, ya, entonces siempre tenía como que buena oportunidad de sacar mejores fuentes que los demás debido a su discapacidad. Ya, entonces ¿a qué lo ocupaba? Además de eso, lo ocupaba como herramienta para lograr su trabajo. ¿Cree que su experiencia pueda impulsar la educación inclusiva en la UES? Espero que no sea el único que tenga, ¿ya? O sea, espero que no sea el primero, no sea el último. Espero cuando venga alguien con problemas de audio, o sea, con sordera, ya, tener la oportunidad de buscar la forma que sea la más adecuada, ya, que tal vez para ese tiempo la tecnología esté más avanzada y podamos hablar y tengamos una máquina que haga subtítulos o algo así. Ya, entonces sí, todo enriquece. Que ahora que la universidad hizo convenios, pues el detalle está en que nosotros somos departamento de periodismo, Revolucionaria Escuela de Comunicaciones, ya, entonces sí deberíamos de formar un comité que tenga para eso,
o la universidad, ya que está firmando el convenio, debería de unificar esos esfuerzos aislados que todos tuvimos. ¿Cuáles son sus sugerencias para superar las dificultades en la implementación de la educación inclusiva en la UES? Digamos que el problema más grande como docente no es la discapacidad o la discapacidad que tenga el alumno, sino el poco saber tuyo y verlo como problema, ¿ya? Porque no es un problema, o sea, yo por eso pensé, lo voy a abordar desde lo que tiene más fuerza, que es tocando, ¿ya? Entonces así resolvimos muchas cosas, ¿ya? Mi problema fue cómo lo resolvió el anterior de foto, que tampoco dijo cómo lo resolvió. Sería bueno que la U retomara todos los que hemos tenido ese proceso con ellos y entonces empezar a decir, mire cómo usted lo abordó, vaya chico, yo lo abordé de esta forma, y entonces empezar a crear un tipo FODA, ya que nos sirviera a todos para organizar experiencias y saber, él lo hizo así, puede ser que a mí me